Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo en cabina con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Bueno, desde Cali, Colombia, un saludo cordial, un abrazo fraternal para todos ustedes, mis hermanos del canal La Congregación. Aquí con 26 grados centígrados, un tiempo no puede ser mejor, perfecto. Lluvia, sol y con todo lo que Dios siempre nos ha dado. Bueno, pues aquí estamos, libro abierto, taza de café, literal, también lista, y damos la bienvenida al pastor Gamaliel, nuestro anfitrión y guía en este programa, Cambio. Un saludo desde Mexicali, Baja California, México, en este 2017, ya para terminar enero, Pastor Osvaldo. Verdaderamente un honor y un placer tener a un compañero en el ministerio para escucharlo cómo desglosa el libro de Proverbios y yo seguirlo y poner algún grano, algún comentario. Pastor, emocionadísimo con el libro de Proverbios el día de hoy, iniciando el capítulo 2. Estamos listos, pastor. Cambio. Bueno, pastor Gamaliel, pues debemos de estar enterados en todo, dice, escudriñarlo todo, retener, por supuesto, lo bueno. Estoy mirando aquí una noticia, le voy a leer un párrafo pequeñito. Dice, en una manifestación nunca antes vista en la historia de Mexicali, más de 45,000 ciudadanos mostraron su rechazo al incremento de la gasolina implementado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Además, el malestar de los mexicalenses incluyó la promulgación de la nueva ley del agua, que permite la incursión de un capital privado en la construcción de la infraestructura hídrica y hasta la presentación final del servicio público del agua potable. 45,000 personas diciendo no estamos de acuerdo, no estamos contentos, no estamos, dispuestos a aceptar este, abuso que quiere cometer, como casi siempre se presenta tanto en su país como en el mío, cosas bien tremendas. Pues tomémonos unos minuticos para hacer un comentario de eso, pastor Gamaliel. Creo que a todos nos sirve ver cómo la palabra de Dios se cumple y luego miramos por qué esto es cumplimiento de la palabra. Cambio. Uy, pastor Osvaldo, fíjese que ayer mi esposa y yo fuimos a presenciar la masiva manifestación. ¿Sabe por qué, pastor? Porque es imposible que yo como ciudadano, incluso como predicador, algunos hermanos preguntan, ¿no?, ¿cuál sería la postura? Bueno, cuando el presidente toma juramento, después de todo lo que tiene que decir, ya es un juramento escrito, ¿no? Al final dice, yo voy a hacer valer la Constitución y si no lo hago, que el pueblo me lo demande. En ese sentido, el juramento va acompañado de una invitación, porque la política es eso, pastor, el gobierno del pueblo para el pueblo. Usted sabe que no se cumple, ¿no? Pastor Osvaldo, voy a dar mi opinión aquí. Mire, tanto la privatización del petróleo como ahora lo que quieren hacer es, para esclarecer el punto, la gente habla de privatizar el agua. El gobierno dice
que no la va a privatizar, sino que le va a dar la administración a empresarios para que hagan el servicio, renueven tuberías. Es decir, el gobierno se desentiende del pueblo con este recurso. Pastor, es lo mismo con otro nombre. Si esta empresa yo no le pago, no puedo pagar el recibo ese mes, en su calidad de empresa me va a cortar el servicio. El gobierno no hace eso, te pone un reductor, te pone la opción de hacer un convenio para pagar tus pagos atrasados, hasta te puede condonar. Pastor, estamos hablando del agua, estamos hablando de la vida aquí en una de las ciudades más calientes de la República Mexicana y del mundo entero. Entonces la gente se enojó, obviamente. No me puedo retraer, pastor, es mi gente, es mi pueblo. Fui, hice videos, comenté, y algo que me desagrada mucho, pastor Osvaldo, es la manipulación de las noticias en los noticieros a nivel nacional. Cómo inmediatamente tratan de politizar, es un partido fulano, es el partido sutano el que se está manifestando, pero no, yo fui personalmente, pregunté, había de todos los partidos, de todos colores y sabores, es el pueblo, pastor, que se está manifestando. No dudo, sería muy ridículo creer que no esté el partido de la oposición, ¿no? El partido de izquierda, agitando las aguas, pero es que los grandes... Bueno, me entró una llamada, con esto finalizo mi comentario, pastor. Es imposible que cuando el pueblo está descontento se puedan reprimir estas marchas. Ahora que vaya a pasar de eso a la violencia, oremos para que no suceda, aunque yo creo que sí va a suceder y solamente es una creencia mía, ¿no? Analizando todo lo que está sucediendo por acá. ¿Qué podemos decir de Colombia, pastor, para dejar el punto? Cambio. No, pues que estamos en las mismas. Aquí se está preparando una convocatoria bien tremenda para el 24 de este mes. Y igual sucede con los medios de comunicación, están manejados por el Estado. Y bueno, ¿qué dice la Biblia? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso ya es por fuera del país. Se levantará nación contra nación. Esas son las naciones vecinas. Y reino contra reino. Y hay una versión donde dice, habrán guerras y guerrillas, guerra grande y guerras pequeñas. Pero todas esas injusticias y toda esa situación tan tremenda, pues es cumplimiento de la palabra de Dios. Quiere decir que hoy estamos más cerca de la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Saber que Dios nos ha advertido. Saber que somos todavía habitantes de este planeta, que debemos de orar para ser guardados de todas estas situaciones, pero que esto vendrá. Y aquí sacan en Facebook y otras redes todas esas manifestaciones y le están utilizando como ejemplo. Mire lo que está haciendo el pueblo mexicano y nosotros no estamos haciendo nada. Pues Dios nos ayudará. Dejemos aquí esta noticia, breve comentario, porque de alguna manera nos toca. Hoy continuaremos con Proverbios capítulo número 2, Biblia abierta, versión internacional, Biblia abierta, traducción en lenguaje actual, escuchando allí la Reina Valera, que es la que usted utiliza, y vamos hacia adelante, Pastor Gamaliel. Así que si tiene algún apunte de esa parte técnica, de eso que se necesita saber, esos detalles del libro de Proverbios, lo escuchamos atentamente. Cambio. Correcto, pastor. Fíjese que estaba pensando antes de comentar que estas menciones de lo que está pasando en nuestro país y en el suyo, y deje eso, pastor. Estamos esperando 4 días, son 4 días, preciosa. Aquí está mi esposa, muy atenta a la tacita, para que suba el presidente Donald Trump
al poder, que ya empezó a llevarse las empresas. La Ford se la llevó, la Ford inmediatamente obedeció, se perdieron 250,000 empleos. La BMW, la Volkswagen, dijeron, bueno, ellos son de Alemania, ¿no? Están en un juego, en un reto de palabras, pastor. Voy a dar una idea aquí, ya para dejar el comentario. Le decía que sirven las menciones para ubicar la tacita de café en el contexto social político, solamente para ubicarla, ¿no? Es un tiempo muy convulso como para no hacer un comentario. Pastor, creo que hay excelentes ingenieros, tanto en Colombia como en México, y yo me pregunto por qué nuestro gobierno no ha juntado a los mejores talentos mexicanos para diseñar un carro mexicano. Y no solo eso, porque me dice mi hijo que está estudiando ingeniería, ya lo hay, papá, sí, pero no es el carro de las masas. Hay que hacer un buen carro mexicano y hay que hacer un plan de gobierno tipo Fonacot, pagos accesibles para que se popularice entre la clase trabajadora y no estar dependiendo de un carro americano que retira, que se va, que sube el precio, cuando un presidente racista así lo decida. Pastor, ojalá que yo no pase al polvo de la tierra antes de ver ese carro mexicano usado por las masas, porque talento hay, falta voluntad de los gobernantes. Ahí va la nota técnica, pastor, que es breve. El libro de Proverbios, como ya decíamos en programas pasados, nace de la humildad de un rey que le pide a la divinidad sabiduría. El Señor se la concede en abundancia, por eso el libro de Proverbios descolla con mucho entre los libros sapiensales de todo el mundo, y es atribuido a Salomón, pero después encontramos, por ejemplo, en el capítulo 25, es una nota técnica, pastor, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Realmente, la iniciativa empieza con Salomón, se desarrolla, y el libro de Proverbios realmente es una compilación de la sabiduría de Salomón y de otros sabios. Solo la nota técnica es esto: Ezequías, o los varones de Ezequías, dicen en el capítulo 25 que ellos los copiaron. Es una sección añadida, pastor, 250 años después de Salomón. Imagínese usted. Entonces, podríamos decir que el libro de Proverbios es una pequeña Biblia de sabiduría. Es una Biblia con el tema de la sabiduría. Es como si yo quisiera compilar los dichos sabios del pastor Osvaldo. Usted muere, pero luego sigo compilando los de algunos otros sabios y entonces formo el libro Los Proverbios del pastor Osvaldo. Esa fue la nota técnica. El libro de Proverbios es una compilación, en realidad, iniciada por Salomón, continuada por otros siervos, y es una Biblia pequeña dentro de la misma Biblia. El capítulo 2, pastor Osvaldo. Si no tiene usted algún otro comentario respecto a la nota técnica, cambio. No, solamente para hacer énfasis en lo siguiente. Número 1, vimos la importancia, más bien el propósito que tiene el libro de Proverbios. 2, luego vimos la exhortación a buscar la sabiduría. 3, vimos las advertencias contra el rechazo a la sabiduría. Y hoy desarrollamos un punto que lo pondríamos dentro de un bosquejo como el punto 4, y es ventajas de la sabiduría. Es decir, Dios aquí intenta convencernos, hacernos entender de por qué la sabiduría es tan importante. Imagínense que ocupa el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 para decirnos, mire, la sabiduría es lo mejor que le puede suceder a un ser humano. Por eso nos invita aquí a hacer una búsqueda, a estar dispuestos a ver todo
todas esas ventajas, me gusta la palabra aquí aplicada, ventajas de la sabiduría, ventajas sobre la ignorancia, ventajas sobre la necedad, ventajas sobre todas estas actitudes negativas que puede tener el ser humano. Así que utilizando una palabra mexicana, éntrele, pastor, a mirar los primeros versículos. Cambio. Proverbios capítulo 2, Reina Valera. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Me permito leer hasta el verso 5 porque para completar la oración, pastor, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mire qué profundidad, pastor. A ver, veo varios verbos aquí y veo varios verbos, pastor, de una sola clase. Nunca leí. Si fueres catedrático, si te graduares en filosofía, pastor, ¿de qué estamos hablando? Cambio. Permítame añadir a esto la lectura aquí en la versión internacional, que son las mismas ideas con diferentes palabras para enfatizar lo que usted está diciendo. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Mire que, Pastor Gamaliel, yo creo en la oración, creo en el ayuno, creo en la lectura de la palabra, creo en asistir a las reuniones, creo en todas estas cosas, pero la sabiduría viene no como respuesta al ayuno, ni como respuesta a otras actividades, sino cuando en nuestra vida hay una disposición. Cuando nosotros establecemos prioridades, cuando nosotros le damos importancia, si solamente enfatizamos el versículo número 4, si la buscas como a la plata, tendríamos nosotros aquí un buen tiempo, porque por plata la gente trabaja 12, 20 horas seguidas. Por plata hace cualquier cosa, llueva o esté haciendo frío o calor, va por plata. Añadiendo aquí los dichos esos, por la plata baila el perro. Y entonces, ¿qué no haría el ser humano por la plata? Si esa disposición la tuviéramos nosotros para buscar la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento, la inteligencia, todo esto, seríamos personas totalmente diferentes. Cambio. Oh, pastor, ese es un golpe para el avaro, porque usted está tocando la raíz de todos los males, el amor al dinero. Pastor, me hizo recordar la exhortación de uno de mis maestros de electricidad allá en la preparatoria, porque era activista y era filósofo, entonces golpeaba el escritorio con el puño cerrado, era escandaloso el profesor. Lucio Aparicio, y decía, conocimiento hay, le pegaba, conocimiento hay, decía, y luego decía, capacidad la hay, le pegaba, y luego decía, la actitud es lo que falta. Y se me quedó grabado, porque pastor, no está hablando de intelectuales, no está hablando de pasarse, tratar de obtener algún título universitario para encontrar la sabiduría.
está al alcance, pastor, pero se habla de que el deseo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted que por plata se hace todo. Por plata, la plata, el deseo de la plata. Pastor, y a veces los gobiernos es el único lenguaje que entienden, cuando ya empiezan a perder. Ahorita vemos una reducción, perdone que vuelva al tema político, pero con estas marchas masivas, pastor, lo que nunca había visto mis ojos, empezaron de por sí partidos políticos a decir que iban a reducir tanto, y otros muy tímidos, los políticos, no me voy a reducir el 10% de mi salario. Acabo de oír la noticia que se van a reducir 200 millones de pesos de uno de los presupuestos. Porque claro, ya cuando ven a la gente enardecida, es decir, pastor, que el lenguaje es la plata, ¿no? En este caso, el deseo de la sabiduría. El verso 1 dice, hijo, si tomares. Y la segunda frase dice, y mis mandamientos guardares. Pastor, yo puedo tomar sus palabras, pero no guardarlas. Las tomo y mañana las desecho. ¿Qué le parece? Cambio. Totalmente de acuerdo. La insistencia que hemos hecho es que una cosa es saber y otra cosa es hacer. En la iglesia enfatizamos que necesitamos de dar 3 pasos. Saber, hacer y luego compartir. Porque nos quedamos en el primero, el saber, estilo corintio. Tremendos datos, todo esto. Pero, como estamos en el libro de Proverbios, utilicemos los dichos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Usted tal vez conozca a aquellos, no sé cómo le llamarán ustedes a los sapitos, a las ranas que están formándose aquí le llaman renacuajo. Y una cabeza grandísima. Y hay mucho cristiano renacuajo, una cabeza grandísima, saben de todo. Pero cuando uno mira su vida, su aplicación de todas esas cosas, por ejemplo, me acuerdo a la vez de un profesor que tuvimos en la formación allí en el seminario, y el hombre era un tenaz, sabía de todo, pero era un hombre liviano, era un hombre de palabras vulgares, era un hombre que utilizaba mucho el doble sentido, era un hombre que finalmente terminó haciéndose abogado y haciéndose político. Realmente no le interesaba la vida cristiana, utilizó la vida cristiana para encontrar un sustento mientras lograba su profesión, realmente a lo que estaba inclinado. Y el hombre sabía de todo, pero no aplicaba prácticamente nada a su vida de lo que sabía. Eso es lo triste, que no le damos la importancia a la aplicación. Aquí cuando hablamos de sabiduría es la aplicación a lo que estamos aprendiendo. ¿De qué me sirve, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre? Y no me importa nada mi papá y mi mamá. Por ejemplo, usted y yo que somos tan interesados en la relación de pareja. Entonces, para que sus oraciones no tengan estorbo, estén bien con sus esposas, porque Dios tiene que defender a las esposas, pero les importa un bledo. Y cosas como esas, Pastor Gamaliel, se van quitando. Dios está diciendo ahí porque sí, ¿no? Lo que hablábamos nosotros en la sana doctrina, aquellas palabras ociosas, necias y cosas de esas, pero nosotros no le damos la importancia. Sabiduría es decir, hombre, esto lo dice Dios, y si Dios dice, Él siempre tendrá la razón. Cambio. Entonces estamos hablando de una actitud, pastor. Me llama la atención que la sabiduría sea más preciosa que el oro, que la plata. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, dice más adelante. Pero, o sea, es carísima, es altísima, es invaluable. Pero la moneda, pastor, no es mucho estudio, aunque el estudio es necesario, pero la moneda es una actitud. Otra vez caemos al temor, porque ¿cuántos verbos son aquí? Hijo mío, si tomares, hijo mío, si guardares, hijo mío, si estuvieres atento, verso 2, haciendo estar atento tu oído.
Y luego dice, si inclinares tu corazón, pastor. Es que, mire, el concepto puede ser muy sabroso intelectualmente, pero ¿cómo se inclina el corazón, pastor? ¿Cómo si inclinares tu corazón? Después en el verso 3 nos dice, si clamares. Ya clamar está hablando de un deseo vehemente, ¿no? Y luego ya al último le dice probablemente el lenguaje que todos entendemos, lo que usted decía. Finalmente, si la buscas como la plata. Verso 5, entonces entenderás. La mente se abre, pastor, hasta que se inclina el corazón. Mire, pastor, lo escucho, cambio. Está dicho, Pastor Gamaliel, cuando nosotros entregamos, la versión aquí inclina, entrega el corazón. Si de corazón te entregas a la sabiduría. Entonces, para hacernos, a mí me gusta tanto Dios, Dios es tan sabio, dice, mire, si usted busca la sabiduría como la plata, la cosa será diferente. Avancemos, Pastor Gamaliel, versículo número 6, es algo que ratifica. Gracias a Dios he estado entendiendo esto y ya he ido en aplicación a estos versículos. Dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brota de sus labios. Imagínense que hay gente que quiere hacer una cosa sin hacer la otra. El conocimiento nos lo puede dar los libros, internet, escuela, Biblia, universidad. Ese conocimiento, tenemos hoy conocimiento por montones, pero hay algo que solo Dios puede dar, no lo podemos comprar por libras, quilates, de ninguna manera, y eso que solamente Dios nos puede dar es sabiduría. Y me agrada tanto la actitud de Dios que dice, yo solamente tengo esto, pero no lo retengo. El que tenga o entienda que le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Cuando logremos que, dos cosas. Una, primero entender que la sabiduría solo nos la puede dar Dios. Y luego nosotros ser instrumento para transmitirle a nuestros hermanos, familia, quienes nos rodean, que la sabiduría solo la puede dar Dios. Hemos logrado muchísimo, Pastor Gamaliel, pero más de lo que usted se imagina. Termino aquí dando una pequeña aplicación. Vino un hombre que estaba perdiendo su familia, un hombre con mucho dinero, y estaba perdiendo su familia y vino para que lo aconsejara. Lo aconsejé y luego le regalé una Biblia. Tenía un buen carro, para que usted no me diga chicanero, nada de eso. Tenía un buen carro. Y el hombre admirado de mi carro, pero bueno, embelesado con mi carro y ese carro. Y le entrego la Biblia y le digo, esta Biblia vale más que ese carro. Y el hombre me la recibió con un gesto de mala gana, como diciéndome, usted es un bruto, un estúpido, ¿cómo va a decir eso? Bueno, finalmente se la llevó, pero hizo caso de leerla. Volvió a un tiempo no muy cercano, tampoco lejano, y con voz quebrada me dijo, hoy entiendo sus palabras, porque en este libro he encontrado lo que en ninguna parte del mundo pudiera encontrado ni pudiera entendido, y me sorprendió con una capacidad de entendimiento de las Sagradas Escrituras tremenda, pero comprendió que vale más que el oro y que vale más que la plata, la sabiduría que viene de Dios. Cambio. Amén, pastor, qué bonito. Qué bonito cuando un rico encuentra el valor de la palabra. Pastor, qué precioso. Le voy a hablar aquí, pastor, de experiencias que he tenido con predicadores, pastores, amigos míos, uno de ellos que ya está con el Señor, que batallaba mucho para armar alguna conferencia, siempre consultando, y una vez me preguntó, oye, pero pues a ti, ¿por qué te fluye la conferencia? ¿Cómo? ¿De dónde sacas? Le dije, hermano, lo único es amar la Escritura,
El Señor te va a revelar, el Señor te va a hablar. Y luego le dije, un grupo de personas, un auditorio tiene su propia psicología. Existe lo que se llama la psicología de masas. La gente no es tonta, yo le decía. La gente sabe si amas lo que estás hablando. La gente percibe si tienes el corazón en ello. Y si no, si lo quieres ver como un discurso, tu discurso va a ser un fracaso. Y es para cualquier tema. Cuando una persona está enardecida por un tema, cuando lo ama, el auditorio lo siente. Y también siente lo contrario, ¿no? Por eso le dijo el Señor a Moisés, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ahí está la falla, pastor, de que no fluye la palabra de Dios porque se le menosprecia. Usted ha dado un excelente ejemplo, cambio. Me está gustando este tema hoy, Pastor Gamaliel, y de paso salúdeme a su esposa. Ojalá pudiéramos con mi esposa sentarnos para hacer aquí la tacita de café. Bueno, algún día ya por su trabajo y sus cosas anda fuera y luego pues cuando llega ya viene con los afanes de atender a las niñas y todo esto. El versículo número 7 dice algo bonito. Yo estoy aquí mientras estamos desarrollando el tema diciéndole a Dios, Dios, no permitas que me se entre por una oreja y se me salga por la otra. Haz que se me tape un lado y baje al corazón, a mi vida, estas palabras. Versículo 7 dice, Él reserva su ayuda para gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Miremos ahí ese versículo, la versión Reina Valera, Pastor Gamaliel. Mire, Él reserva su ayuda. ¿Ayuda de qué? La sabiduría para gente íntegra. ¿Qué es integridad? Pues que no está por partes, que entiende que la sabiduría le va a ayudar espiritual, emocional, física, social, familiar, en todos los aspectos, es decir, que forma uno solo, que integra, que trae. Nuestra iglesia se llama integral, carismática porque creemos en la manifestación del fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, integral, porque queremos llevar un mensaje espíritu, alma y cuerpo. Para el mundo, para la gente es cuerpo, alma y espíritu. Por eso se ocupan más de lo terrenal y aún de lo emocional, y lo espiritual lo dejan para última hora. Pero enfatizamos que debe ser primero lo espiritual. Entonces, Él reserva su ayuda para gente íntegra. Generalmente se toma esta palabra de integridad para el que no falla, no se equivoca, no. Es sencillamente para el que no se desintegra, para el que no se hace como por partes, como, ¿no? Sino, no es un rompecabezas en montón, sino que es el rompecabezas armado. Cambio. Sí, pastor, me detuve en el concepto porque aquí dice Proverbios 2, 7 y 8. Él, o sea Dios, provee de sólida sabiduría a los rectos. 2 puntos. Es escudo a los que caminan rectamente. Quiero leerlo en la Biblia de Jerusalén para esclarecer más el punto, porque está muy interesante, pastor. ¿Integridad en qué sentido, no? A ver, Él concede el éxito a los hombres rectos. Es escudo para quienes proceden sin tacha. Pastor, la integridad yo la entiendo como un hombre completo, ¿no? Cuando dice, no, el pastor Osvaldo es un hombre íntegro, quiere decir que es verdadero en todas las facetas de su vida. Porque si usted no fuera íntegro, quiere decir que está completo en algunas, pero maltrata a su esposa, por ejemplo, ¿no? O no maltrata a su esposa, está completo en esa parte y en el 90%, pero está robando, con perdón de usted, solamente es un ejemplo. Entonces no es íntegro, pero el íntegro es como transparente en todo lo que hace, ¿no, pastor? Cambio.
Muy buena la definición, aclaración y aplicación. Mira lo que dice el versículo 7 de la TLD. Dice, Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil. Vamos a la segunda parte del video.